Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a tener como cada día nuestro devocional y vamos a hacerlo pidiéndole al Señor su dirección. Padre del cielo, te damos muchísimas gracias, Dios mío, por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu protección, Señor, durante esta noche. Gracias por el descanso que tú has proporcionado a nuestros cuerpos, Señor, a nuestras mentes. Gracias por este día que tú pones por delante de nosotros, Señor. Ayúdanos ahora, Señor, antes de comenzar los quehaceres, Señor, cotidianos, que podamos abrir tu palabra, podamos meditar en ella y que tú traigas, Señor, a nuestro corazón tu palabra, Señor, tu voluntad, tu dirección. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío. Ayúdame, Señor, a exponerla, a mis hermanos a retenerla, Señor, y como siempre te pedimos a todos nosotros, Señor, a poder ponerla por obra. Gracias en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Muy bien, pues como sabéis, sigo con este tema del seguimiento de Jesús, ¿no? Y una vez más me gustaría que nos paráramos en el versículo de Lucas capítulo 9, versículo 62, donde nos dice que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino, ¿no? Estamos reflexionando acerca de ese acto de duda, ¿no? Sí, parece que comenzó a arar, pero en un momento dado mira hacia atrás, ¿no? Mira hacia su pasado, se plantea si realmente eso es lo que quiere hacer, ¿no? Y bueno, hay una parte negativa en esto que está diciendo el Señor, que el pensarse, ¿no? Si realmente merece la pena el estar lo que está haciendo, ese mirar hacia atrás, ¿no? Pero también hay una parte en la palabra que nos dice, ¿no? Con solamente una vez que nos lo diga ya es suficiente, ¿no? Meditad sobre vuestros caminos, ¿no? Y el Señor nos lleva con todas estas reflexiones, estos devocionales. Cada vez que nos acercamos a la palabra o que estamos un ratito en comunión con Él y nos planteamos nuestra vida y cómo vamos, qué queremos, qué hacemos, el Señor nos lleva, ¿no? a reflexionar acerca de nuestro caminar, ¿no? Y yo con la ayuda del Señor esta mañana quiero seguir meditando acerca de lo que es el seguimiento de Jesús, de lo que no es, de lo que a veces se convierte el seguimiento de Jesús. Y en esta mañana quiero hablar de la imitación. Fijaros, siempre se nos ha dicho, ¿no? Yo creo que se nos ha inculcado en la iglesia donde nos hemos congregado, al menos así a mí me ha ocurrido, ¿no? Yo creo que a todos nosotros, ¿no? Que nosotros debemos de imitar. El ser humano, de eso, desde que nace, aprende por imitación, ¿no? Y entonces nosotros al final, cuando hemos conocido al Señor, veíamos cómo vestían, cómo hablaban, cómo actuaban, cómo se comportaban, lo que pensaban, nos transmitían su visión de la vida, de la relación con los demás, de su relación con Dios, y nosotros lo que hacíamos era imitarlo. De hecho, hay versículos incluso, como he dicho antes, con que haya un versículo que no lo diga, nosotros debemos de creer que ya Dios lo ha dicho, con una vez que lo diga no hace falta que lo diga más, ¿no? Pero también es interesante ver las veces que el Señor repite las cosas. Fijaros que ya sabéis todo que en el Evangelio cuando el Señor decía, de cierto te digo, había veces que repetía, de cierto os digo. Y eso tenía que ver con la importancia que Él quería darle a las cosas. Así que si algún aspecto nos lo dice el Señor una vez o nos lo dice 100 veces, hay que prestar atención también a ese número de veces que el Señor nos lo recuerda, ¿no? Porque parece ser que es importante para Él. Y como os digo, la palabra imitadme a mí, como dice Pablo, o sea, imitadores de Dios, aparece solamente 3 veces en todo el Nuevo Testamento. En Tesalonicenses, en Corintios y en Efesios. 3 veces solamente en todo el Nuevo Testamento. Pero bueno, ya digo, con que aparezca una vez, nosotros tenemos que dar por válida de que Dios quiere que imitemos a los siervos que nos han precedido y que imitemos
a nuestro Señor Jesucristo o lo imitemos a Dios, ¿no? Busquemos el ser como el Señor, ¿no? El tener un corazón como el corazón de Dios. Y esto es así desde mi punto de vista, desde mi cortita interpretación, porque es necesario que al principio nosotros tengamos modelo. Dice, habéis podido tener muchos años en Cristo, pero yo fui vuestro padre, dice Pablo, ¿no? Ayo era la figura que se encargaba de los niños, ¿no? Del cuidado de los niños, era el que los instruía, el que los educaba. No los padres, sino los padres con dinero. Había una figura, un encargado de los niños, que era el que, ya te digo, se encargaba de su cuidado y de su educación incluso, ¿no? Entonces, la figura de ese ayo está ahí, ¿no? Nosotros al principio hemos necesitado gente que nos enseñara, que nos hablara, que nos transmitiera su visión de reino, de su relación con el Señor y todo esto. Pero fijaros, la palabra, que es de lo que venimos hablando todos estos días, sígueme, aparece 70 veces solamente en los evangelios. 70 veces en sus diversas acepciones. Sígueme, los que me seguís, sígueme tú, 70 veces. Es decir, que parece ser que para Dios es más importante el que lo sigamos que el que lo imitemos. ¿Y por qué esto es así? Pues muy sencillo. Fijaros, yo cuando lo he visto esto me ha llamado muchísimo la atención, porque es verdad que al final con la imitación, cuando estamos imitando al Señor o a una persona que lleva más tiempo que nosotros en los caminos del Señor, más maduro que nosotros, cuando lo que hacemos es imitarlo a Él, al final lo que hacemos son malas imitaciones, digamos, ¿no? Malas réplicas, ¿no? Por muy buena que sea la réplica, al final es una imitación. Un cuadro, por muy bien que esté copiado, al final los entendidos son capaces de ver por el trazo que tenía el pintor original, por la firma, por los componentes, por la datación del tiempo, por todo eso eran capaces de descubrir si era auténtico o era una falsificación, ¿no? Y si era una falsificación, pues entonces no era el original. Y nosotros, cuando imitamos, al final el símil es como si fuera que estuviéramos delante de un espejo. Cuando nos colocamos delante de un espejo, la imagen que se refleja es la nuestra, ¿no? Y nosotros cuando queremos imitar a alguien, al final el objetivo de esa imitación termina en nosotros mismos. Es decir, nosotros queremos mostrar a Dios en nosotros. Y puede haber cierto componente de querer lucirnos nosotros, ¿no? Dejad que me explique. Como si fuéramos diciendo, mirad cómo me parezco yo a Cristo. Mirad cómo reflejo yo a Cristo. Mirad, y al final el objetivo es eso, un reflejo, ¿no? El mostrar un reflejo de nuestro Señor, ¿no? Cuando parece ser que al Señor lo que más le importa es que nosotros lo acompañemos en su camino, en su destino, en su llamado. Es decir, que compartamos el camino con Él. Ese sígueme. Mira, yo voy a ir a un sitio, voy a hacerlo de una manera, he empezado de una manera, hazlo tú también conmigo el camino, ¿no? Vente parte del camino conmigo, ¿no? Y en ese camino, a mí me gustaría en esta mañana compartir 3 aspectos que son muy importantes de tener en cuenta a la hora de decidir acompañar al Señor. Es decir, cuando se nos dice sígueme, nosotros lo hagamos, pero a sabiendas de lo que estamos haciendo. Fijaros que incluso sabéis, ¿no? Y es muy usado este texto, que hubo uno que cuando lo liberó quiso ir con él y el Señor le dijo, no, ve y muéstrate a los tuyos y dile cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. No le permitió, no se sabe, no se puede interpretar porque no se sabe, porque no lo permitió, ¿no? Pero incluso Jesús no era del que venga, todo el que quiera venir conmigo que se venga y no hay problema ninguno. Incluso mostrándonos a este personaje, no quiere que le siga.
E incluso en el pasaje que hemos visto de la mano en el arado, ya sabéis que hay 3 personajes que le dice, ¿queréis seguirme? Pero mirad estas condiciones, y lo pone tan duro que prácticamente le está diciendo mejor que no vengáis, ¿no? Es decir, que el seguir al Señor al final es un compromiso, hermano. Y esto es como cuando uno se casa o uno decide hacer algo importante en la vida, ¿no? Las cosas hay que hacerlas con cabeza, sobre todo nosotros ya que tenemos cierta edad, cierta madurez en el Señor. Las cosas hay que hacerlas con cabeza. No se puede hacer las ligeras. Cuando uno tiene 20 años, pues sí, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Las cosas hay que tomarlas con compromiso. Y una de las cosas que escasea el pueblo de Dios es de compromiso, y lo notamos incluso hasta en las cosas más pequeñas, ¿no? Hay veces que uno le da consejos a las personas, otros le siguen diciendo lo mismo, tal y cual. Las personas no hacen caso, no se dejan llevar y no asumen ese compromiso, digamos, ¿no? Que al final tienen que hacer. Y después pagan las consecuencias, ¿no? Y después se lamentan. Y uno casi les gustaría decirle, aunque no se los diga, es que te lo estamos diciendo, ¿no? Es que llevamos diciéndotelo mucho tiempo y tú no haces caso, entonces es normal que te ocurran este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, como decía, 3 aspectos importantes en esa decisión, cuando el Señor nos dice sígueme y vamos adelante. La primera de ellas es que el llamado del Señor es un llamado innegociable. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vemos a los discípulos, y todos diremos eran otros tiempos, pues se podía hacer de otra manera. Nosotros ahora mismo literalmente no podemos hacer lo que hicieron ellos. Dejándolo todo, lo siguieron, ¿no? Es verdad, nosotros ahora mismo, casados con responsabilidades, sin que Dios pueda suplirnos de otra manera, no podemos decir, Señor, venga, yo me voy contigo y me voy donde tú me digas y ahí se queda mi familia, yo qué sé, tú verás cómo la sustenta, ¿no? Nosotros hoy día, pocas personas creo yo que hagan, incluso si lo hicieran de esa forma, a lo mejor sería irresponsable, ¿no? Y temerario, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor con este llamado que le hizo a los discípulos y que dejándolo todo le siguieron? Yo creo que si lo aplicamos a nuestras vidas hoy día, hermano, es la prioridad que ellos le dieron al seguir al Señor. Que en aquellos tiempos los pescadores pudieron dejar a su padre con los asalariados y haciéndose cargo del negocio familiar. Mateo seguramente pudo dejar a otro ahí que se encargara de recaudar los tributos y siguió al Señor, y así uno tras otro, ¿no? Pudieron, porque eran una sociedad mucho más familiar, y pudieron cubrir, mucho más tribal, y pudieron cubrir su responsabilidad para con su familia, con su trabajo, con lo que fuera, para que ellos pudieran, y además lo podían haber hasta bien visto, que ellos decidieran seguir a ese rabí, a ese maestro, ¿no? Pero eso trasladado a nuestras vidas hoy día, lo que nos habla es de prioridad. Sí, lo prioritario, el dejarlo todo, es considerar que todo lo demás es secundario si decidimos seguir al Señor. Y es un llamado innegociable. Si nosotros empezamos como aquellos seguidores, deja que primero vaya y entierre a mi padre, deja que primero vaya y me despida de mi familia, te seguiré emocionalmente donde quiera que vaya. Ese llamado es negociado y Dios no nos va a permitir que vayamos con Él, nos lo va a poner muy difícil, no nos va a convertir en discípulos. Podemos ser seguidores toda la vida, ¿no? Podemos estar siguiendo a Jesús donde quiera que vaya, pero va a llegar un momento dado que Jesús mismo se va a volver, nos va a mirar a nosotros a la cara y nos va a decir, si tú quieres seguirme, coge tu cruz, que es tu responsabilidad, tu compromiso, tu no negociación conmigo, y sígueme. Niéguese a sí mismo y sígueme. Va a llegar un momento en que nos tenemos que plantear si el llamado innegociable es con nosotros o no. Nosotros vamos a ser uno más de esa masa de gente que se llaman a sí mismos cristianos y que dicen que son seguidores de Jesús y conocen de sus cosas y hablan de Él, pero no son auténticos discípulos. En segundo lugar, hermano, la tarea que el Señor tenía, digamos su llamado,
su misión en este mundo era el ser humano. A Jesús se le puso el título Hijo del Hombre, y eso tenía que ver con cuál era su tarea, su deber durante su vida, ¿no? Él era el Hijo del Hombre. Él vino a preocuparse por la humanidad. De hecho, cuando leyó en Nazaret, en la sinagoga, aquel pasaje, hoy se ha cumplido las Escrituras, es cuando dice en Isaías, he venido a liberar a los pobres, los cautivos. Esa era su tarea. Esa era su trabajo aquí en la tierra, ¿no? Después su destino era muchísimo mayor, ¿no? La cruz y la salvación del ser humano. Pero mientras que estuvo en la tierra, ¿qué es lo que hizo? Fue sacar de la opresión, de la enfermedad, del sufrimiento, de la necesidad. Lo que hizo fue preocuparse por las cuestiones temporales de los seres humanos aquí en la tierra. Ese era su trabajo. Y en segundo lugar, hermano, si tú quieres ser discípulo de Jesús y quieres asumir ese compromiso, tú tienes que tener en mente que no es tanto, que también lo es, meterte en tu cámara secreta, en tu aposento alto, en tu cueva, en lo que tú quieras, Cuando Elías entró en la cueva y salió y el terremoto pasó y todo, Dios no estaba en eso, sino estaba en el silbo apacible y delicado. Y cuando terminó de entender esto Elías, el Señor le dijo, y ahora déjate de estar aquí en la cueva y ve y dile a este esto y a la otra lo otro. Es decir, hay un trabajo que hacer. Cuando los discípulos estaban con él en la transfiguración, lo que dieron fue, Señor, es bueno que hagamos aquí una enramada, una cabaña y nos quedemos aquí, claro, para toda la vida. Hasta que muramos nos quedemos aquí contigo porque esto que hemos visto, vamos, esto es el cielo. Claro que es muy bonito estar, y ¿no? Yo no digo que no se haga, es bonito estar en tu habitación orando, buscando al Señor y todo, sí. Pero si tú tienes tiempo para hacer algo por los demás y no lo haces, tú no te estás pareciendo a Jesús. Tú no te estás pareciendo a Jesús, porque tú dime a mí que Jesús había momentos que sí se apartaba a orar solo, a buscar a su Padre. Porque eso es necesario, como digo. Es necesario. Pero ¿solo eso hacía? Porque Jesús pudo haber dicho, mira, yo vengo a que me crucifiquen y yo lo que voy a hacer es prepararme para ese momento. Y voy a estar apartado en un monte, en una cueva, como un ermitaño ahí, como una anacoreta y viviendo solamente preparándome para mi destino final. Y sin embargo se paseó por este mundo liberando, sanando, haciéndole bien a los demás. Y si nosotros nos queremos parecer a Jesús, la tarea que tenía Jesús era el intentar traer felicidad, en definitiva, a los demás, ¿no? Nosotros también tenemos que llevar a cabo esa tarea. Y en tercer lugar, hermano, el destino final de Jesús era un destino cruento. Jesús lo sabía y sabía que tenía que terminar en la cruz. Es decir, Él sacrificó su vida por la humanidad. Si tú no estás dispuesto a sacrificar tu vida, es decir, todos sabemos lo que quiero decir con esto. Las personas solamente viven de dos maneras. O viven para sí o viven para los demás. Solamente viven de dos maneras. Es decir, cuando tú te planteas las cosas, siempre estás tomando decisiones que hagan que las mejores cosas sean para ti o para los demás. Eso está claro. Eso está clarísimo. En el trabajo, cuando comes, cuando estás decidiendo, estás pensando en ti o estás pensando en los demás. Aquí no cabe otra. Somos así. O impera el egoísmo en nosotros, o impera el altruismo y el ser capaz de dar, ¿no? Que es cuando más nos parecemos a Dios. Jesús sabía que tenía que terminar y de la manera que iba a terminar. Y si tú decides seguir a Jesús y no te enfrentas contigo mismo a la hora de decir, voy a sufrir, yo sé que voy a sufrir por parecerme a Jesús, por seguirlo, por intentar acompañarlo en el camino, porque quizá, y muchos hermanos, cuando pillamos la relación esa de la oración por los ministerios que hay en el mundo entero,
No sabéis las cuestiones que hay. Hay hermanos que lo queman por ahí, ¿eh? Otros que lo matan a palos, otros que son encarcelados. Es decir, que literalmente hay cristianos que siguen entregando sus vidas, pero literalmente que los matan, ¿eh? por anunciar el Evangelio. Quizá a nosotros, en la parte del mundo que nos ha tocado vivir, no nos van a matar, pero sí que hay un componente de sacrificar nuestras vidas, de renunciar a nuestras vidas, porque al final, hermano, esa es la tentación que el diablo nos pone, igual que a Jesús en el desierto. ¿Qué creéis? La primera, di que estas piedras se conviertan en pan. No dependas de tu padre, si tú tienes poder para hacerlo por ti mismo. ¿Cuántas veces viene esa tentación a ti? No dependas de Dios. Si tú puedes por ti mismo, tú eres inteligente, tienes capacidad, no tienes por qué depender de Dios para todo, hasta para comer el pan que te comes, di que estas piedras se conviertan en pan. Y no tienes que depender de Dios. En segundo lugar, hermano, la protección de Dios. Tentar al Señor. Lo lleva al pináculo, tírate de aquí. A sus ángeles le mandará, torciendo la palabra cuando dice que en el Salmo, en todos sus caminos. Y no dejará que tu pie tropiece en piedra, le dice el diablo, ¿no? Y dice el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, yo dependo de mi Padre. Y no voy a poner mi vida en una situación en la que Dios me tenga que sacar por mi imprudencia, ¿no? Y en tercer lugar, y es de lo que estamos hablando, todos los reinos de este mundo te daré, si postrado me adoraré. Es decir, no tienes que pasar por la cruz para conseguir lo que es. Y nosotros queremos vivir un cristianismo sin pasar por la cruz, que es en definitiva de lo que quiero hablar en esta mañana. Nosotros queremos vivir un cristianismo sin sacrificar nada, hermano. Y si ya lo hicimos en algún momento, pues nos aferramos a aquello de que, hombre, yo ya di, ¿no? Fijaros que es un discurso que quizás a veces yo me digo a mí mismo, ¿no? Hombre, yo ya he entregado muchísimo tiempo, he estado tantos años, he estado aquí, he estado allí, he hecho esto, he sacrificado esto, ya lo hice. Ninguno que piensa en el tiempo pasado como algo mejor dice que piensa con sabiduría, dice la palabra. Y eso nos lo aplicamos nosotros mismos. Lo que hicimos, eso ya no tiene validez ninguna. Encima que son como trapos de inmundicia, dice la palabra, todas nuestras obras, ¿no? Pero todo el sacrificio, si lo hicimos, algunos de nosotros, de aquí para atrás, eso delante de Dios hoy en día ya no tiene sentido ninguno. Lo que cuenta es el hoy y el mañana de lo que te quede de vida. Si sigues dispuesto a... Quizás ahora ya no, yo me dicen cosas, yo digo, yo ahí no me meto, porque entraña ese sacrificio, ¿no? De que tenemos que entregar nuestra vida. Y en esta mañana yo os quiero dejar con este pensamiento, ¿no? Hermano, el símil de la imitación es el espejo, y el símil del seguimiento es el camino. Estamos andando un camino con Jesús, andando un camino. Pero cuando te llamó, no fue para negociar con Él cómo iba a ser ese camino. Era para seguirlo y punto. En segundo lugar, la tarea que Jesús lleva a cabo es el bien de la humanidad. Practicar el bien de la humanidad. El poder ayudar a todo el que se cruce en tu camino, todo el que pueda. Siempre que tengan un momento, yo sé que hay muchos de nosotros que están amarrados a la pata de la cama por diversas circunstancias, pero en el momento que tenga, intenta hacer algo por los demás. Y en tercer lugar, plantéate que si no pones tu vida en el altar y decides sacrificarla por la humanidad, por el reino de Dios, por Dios mismo, Señor, mi vida es tuya, te la entrego. No puedes ser discípulo. Estás poniendo tu mano en el arado, pero estás constantemente mirando hacia atrás. O estamos constantemente mirando hacia atrás. O estoy constantemente mirando hacia atrás. Que el Señor os bendiga en esta mañana.